Hola, me llamo Francisco y en el video de hoy hablaremos sobre los elementos de los contratos. Te explicaré qué clases de elementos hay y de qué constan cada uno. Bienvenido a Let's Contratus. Bueno, y para iniciar acudiremos al artículo 1501 de nuestro Código Civil colombiano. Artículo 1501. Cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los contratos. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degeneran en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Habiendo mencionado el artículo, comenzaremos a desglosarlo. Los contratos constan de tres clases de elementos: naturales, esenciales y accidentales. Iniciaremos hablando de los elementos esenciales del contrato y tendremos en cuenta la definición del gran jurista José Luis Lacruz Verdejo, en donde nos define el elemento esencial de la siguiente manera: son aquellos en los cuales el contrato no puede existir. La falta de cualquiera de ellos determina la inexistencia del contrato. De esto podemos decir lo siguiente, que es importante tener claro que todos los contratos están caracterizados por alguno de estos elementos y que siempre es lo mínimo que se debe negociar, debido a que si no ocurre esto, el contrato no puede nacer ni siquiera ni tampoco tener validez alguna. Te daré un par de ejemplos para que logres comprender mejor este elemento. En un contrato de compraventa se debe establecer como mínimo la cosa determinada y el precio del contrato. Si llega a faltar alguno de estos elementos dentro del contrato, no puede existir el mismo. Si este no te quedó tan claro, te daré otro. Mira, en un contrato de arrendamiento, un elemento esencial para que pueda existir y tener validez este contrato es el canon, y además del canon debe estar otro elemento esencial que es la cosa determinada que se va a arrendar, debido a que si esto no se negocia, el contrato no tendrá validez alguna. El siguiente elemento del que te voy a hablar ahora es el elemento natural. Y de igual manera, teniendo en cuenta la definición del jurista José Luis Lacruz Verdejo, te voy a explicar de qué trata. Lacruz lo define así: elementos naturales son aquellos que, por considerarse que son los más conformes con los intereses de las partes, la ley los inserta automáticamente en el contrato, a falta de pacto expreso de los contratantes. Es decir, que ante el silencio de las partes que podrían haberlos incluido o excluido en el contrato por tratarse de normas de derecho dispositivo, se sobreentiende que los mismos forman parte del contrato. Y entonces, este tipo de elemento podemos decir que, sin ser esencial, también le son inherentes única y exclusivamente por celebrar ese contrato, por lo cual no es necesario poner ese elemento en el contrato, ya que están regulados en la ley sin la necesidad de que usted lo incluya. Explicaré varios ejemplos que nos da la doctrina para que logres entender mucho mejor este elemento. El saneamiento por vicios ocultos es una garantía de la compraventa que constituye un elemento natural de este contrato. Si las partes en el documento en el que formalizan el contrato se olvidan de pactar sobre el saneamiento por vicios, se entiende que se aplicará al contrato todo lo que la ley diga al respecto como los elementos naturales. Si este ejemplo no te queda claro, tranquilo, te daré otro. En un contrato de préstamo no se pacta un término para el pago. Y si vamos a nuestro Código Civil, en su artículo 2225, dice lo siguiente: si no se hubiera fijado término para el pago, no habrá derecho de exigirlo dentro de los 10 días subsiguientes a la entrega. Por lo cual, vemos que lo que te mencioné anteriormente está regulado en el código y que además no hay necesidad de que quede escrito dentro del contrato debido a que la ley ya lo regula. Te daré otro ejemplo muy común para que quede totalmente claro este tipo de elemento. En un contrato de préstamo, deudor y acreedor acuerdan los intereses y entonces es el deudor que decide abonar a capital, y en este caso, y teniendo en cuenta el artículo 2234, se presumirán los intereses como pagados. El artículo 2234 nos dice lo siguiente: si se han estipulado intereses y el mutuante ha dado carta de pago por el capital sin reservar expresamente los intereses, se presumirán pagados. Bien, ahora vamos a hablar del último elemento, que es el elemento accidental. Según Lacruz, los elementos accidentales son aquellos que pueden ser introducidos en el contrato por la voluntad de las partes. Son elementos accidentales la condición, el término y el modo. A diferencia de los elementos naturales que se entenderán implícitos en el contrato, los elementos accidentales, para formar parte integrante del contrato, han de ser introducidos de manera expresa, y en ese caso serán constitutivos del contrato que se trate. De este tipo de elementos debemos entender entonces que siempre se deben negociar, actuar y aceptar, y además de eso debemos tener claro que no son vitales para la existencia del contrato, por lo cual no pasa nada si no se negocia. Te daré un par de ejemplos para que entiendas este elemento.
En un contrato de mutuo en materia civil se pueden estipular intereses en dinero o cosas fungibles, y esto puede establecer sin ningún tipo de problema. Eso sí, aclarando que estos intereses no pueden superar los estipulados por la ley según el artículo 2230 de nuestro Código Civil. Otro ejemplo de este elemento sería el de un reembolso de mejoras locativas por parte del arrendatario. En este caso, las partes podrán pactar que el arrendatario pueda descontar del canon las mejoras locativas que haya pagado y que estuvieran a cargo del arrendador. Bueno, y eso fue todo por este video. Muchas gracias por verlo. Hasta la próxima. Y recuerda, suscríbete a Let's Contractus.